Buenas tardes a todos los que se van sumando. Gracias por estar ahí. Vamos a charlar un ratito con Ale. Ahí está Mayri, querida. Vamos a ver si Ale se puede conectar. Estamos esperando a nuestra estrella del vivo para charlar un poquito de las leyes biológicas, para quienes estén interesados en recuperar un poco de poder sobre su salud. Es algo que descubrí yo particularmente no hace mucho tiempo, pero realmente me dio vuelta todo lo que sabía y lo que consideraba sobre la salud, así que me encanta compartirlo y que más personas se puedan ir uniendo a este movimiento de una nueva medicina. No sé qué está pasando con Ale. Vamos a ver. A ver si nos ayuda la tecnología. Aparte estamos eligiendo un día astrológicamente bien complejo. Ahí estamos. Ale, querido. Hola, ¿me escuchás? A ver, ¿por qué se ve Yo así? te escucho. Ahí Genial. estamos. Me estabas haciendo sufrir que no te podías unir. ¿Cómo estás, Mili? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, contento de estar Bueno, nuevamente compartiendo todo esto. Hola a la gente también que nos está finalmente. escuchando, ¿cómo están? Finalmente Pudimos, finalmente. se Bueno, hizo pero desear, mirá el día en que se está dando también. Por algo es. tal cual, tal cual. Bueno, te quiero agradecer un montón por estar acá. Ayer tuvimos clase, les cuento que yo soy estudiante de las 5 leyes. Ale y Maggie son los profes, unos genios. Y bueno, lo que estaba diciendo un poquito, que tenía muchas ganas de compartir esto, que a mí como profesional de la salud realmente me cambió un montón de parámetros y quiero que cada vez más gente lo conozca porque, bueno, se trata un poquito de recuperar el poder sobre la salud, ¿no? Tal cual, tal cual. Y fíjate que dentro de tantos modelos o tantas ramas de estudio que hay, conectar con las 5 leyes es como conectar, no porque las estemos estudiando o porque yo las enseñe, pero conectar con las 5 leyes es como conectar con la ancestralidad de cualquier otra rama terapéutica. Entonces es literal volver a la raíz, es literal volver a la raíz. Porque a Qué partir bonito de ahí es se eso. desprende todo, ¿no? Ale, contanos un poquito de vos, porque vos sos profe de educación física. Esa es tu carrera de Yo, base. ¿Cómo llegás antes de empezar a ver qué son? Porque me interesan estas historias de cómo llegamos, ¿no? Los que nos hace un poquito de ruido, lo más tradicional, ¿cómo llegamos a esto? bueno, yo soy profe de educación física. Luego de recibirme hice una especialización, una licenciatura en alto rendimiento y a partir de ahí me dediqué siempre a trabajar con deportistas, tanto en Ujú. el entrenamiento como en la rehabilitación y en el estudio de la biomecánica. Y en ese camino, en ese momento, también
pasando por cosas personales, obviamente, muchas lesiones. Yo era deportista, soy deportista, bueno, ahora ya se podría decir que simplemente me muevo, pero en ese momento entrenaba mucho y estaba muy en contacto con el tema de lesiones y hacíamos protocolos para las lesiones, siempre. De libritos, Entonces, digamos, todo de librito. exactamente, exactamente. Trabajábamos en función, bueno, de lo que sabía en ese momento. Y alguien que no me acuerdo quién es, no puedo recordar, hace por lo menos unos 8 años, 9 años, me compartió, me dijo, mira, mirate este video, este documental, habla de un médico que descubrió un conocimiento, fíjate si te resuena. Y claro, cuando lo vi por primera vez, empecé a entender un montón de cosas que pasaban en la práctica, que hasta el momento no se las atribuía al conocimiento de las 5 leyes, sino que por ahí pasaban personas que llegaban muy lesionadas, que se iban rápidamente bien, personas que llegaban con lesiones muy chiquititas que se mantenían durante muchísimo tiempo, y bueno, cosas que uno le va adjudicando al proceso interno o a la parte interna de la persona, pero que hasta no conocer las 5 leyes uno no entiende bien cómo se entrelazan. Y, y ahí empecé a estudiar, una vez que las vi, como que me transformó, me di cuenta de que había un montón de cosas que me cerraban, que tenían sentido, que no la había encontrado en otro lugar, y ahí empezó el estudio. Y en la medida que fui estudiando las 5 leyes, fui de alguna forma alejándome de lo que yo venía haciendo tradicionalmente, empecé todo un viaje literal, me fui de viaje, cambié de vida, cambió todo absolutamente en mi vida, hasta que hace un par de años fue como el retorno, ¿no? Como el retorno de todo ese movimiento que hubo y hoy en día está empezando a fusionarse un poco. Todo lo que fui estudiando desde un lugar más académico, a lo que estoy estudiando ahora de las 5 leyes, pues hoy sigo estudiando las 5 leyes, me baso básicamente en eso. De hecho, yo siento que que enseño educación. A mí me preguntan, y yo soy profe de educación física, porque siento que enseñando las 5 leyes enseñamos cómo se comporta el cuerpo. Entonces, es como que ha seguido, solo que ha ido mutando, ¿no? Y bueno, y también un poco abocarlo desde la docencia, ¿sí? Más que desde lo terapéutico, que igual uno termina siendo terapeuta de alguna manera, pero trato siempre de abocarlo desde lo educativo. Así que, bueno, Bien. muy resumidas cuentas, me sirvió un montón para mis lesiones, ¿sí? Lesiones que yo no le encontraba salida, no le encontraba solución, y bueno, también aprendiendo a aplicarlo, porque en realidad las 5 leyes están en un mundo teórico hasta que nos animamos a agarrarlas y las empezamos a meter en nuestro cuerpo y las empezamos a caminar y empezamos a ver la vida un poco desde este paradigma, desde este modelo, y ahí es donde empieza a aparecer la contrastación y a decir, che, sí, o sea, suenan muy locas, que igual tienen mucho sentido, porque está todo el tiempo muy entrelazado con el sentido común, pero son tan obvias y son tan fáciles en un punto que se vuelve complejo, como uno dice, como no puede ser esto de esta manera, ¿no? No puede estar tan unido lo que vivo a cómo estoy en mi cuerpo. Pero bueno, sí, realmente somos una unidad inseparable, indivisible. Bueno, individuos, ¿no? Sí, totalmente. Y además esto, ¿no? A mí me pasó que uno viene con, a pesar de que yo, por ejemplo, estoy en una rama más holística, empecé a salirme un poco de lo que es la medicina alopática, así todo el desafío es continuo porque es, la verdad que nos saca de lo que el sistema siempre nos dijo de cómo tenían que ser las cosas, ¿no? Entonces es como que nos invita a decir, la solución está adentro. Por supuesto que podemos tener gente que nos guíe, que nos dé herramientas, pero si no vamos adentro, si no empezamos a escucharnos, es muy difícil. Así tengas el mejor terapeuta, médico, psicólogo, quien sea que tengas enfrente, ¿no? Sí, y en esto que decís, es unir hacia adentro con el manual de instrucciones, ¿no? Las 5 leyes son como el manual de instrucciones que te enseña cómo funcionan los botoncitos que muchas veces no tienen ni siquiera, que no nos damos cuenta ni que tenemos, ¿no? Es como agarrar un control remoto
que tiene un montón de botones y no sabes para qué se usan. Entonces, bueno, hasta sin las 5 leyes uno va muchas veces hacia adentro, pero muchas veces no sabemos lo que está sucediendo adentro. Pero cuando podemos unir las dos cosas, ¿no? Porque justamente las terapias holísticas, como su nombre lo indican, es abrir un abanico en una actualidad o en un presente de tanta especialidad, en donde para construir una silla necesitaba al especialista de los clavos, al especialista del que pone la cola, al especialista del que pone la madera, el especialista... Y es decir, como, no, pará, porque si nos vamos tanto a las especialidades, nos olvidamos de que no somos células nada más, no somos solo moléculas, somos un conjunto de cosas, en donde a la persona o a los seres humanos necesitamos tener en cuenta su cultura, ¿no? Sus creencias, sus limitaciones, porque, bueno, si a nivel biológico todos tenemos 2 riñones, salvo que tengamos una operación o haya pasado algo, todos tenemos un estómago, entonces, bueno, somos todos más o menos iguales, o todas más o menos iguales. Ahora, cuando empezamos a tocar el mundo interno, que es donde radica la diferencia entre lo que somos con las demás personas, y tenemos a la vez el manual de instrucción general, podemos hacer maravillosas, porque estamos viendo la globalidad y viendo lo general sin perder de vista lo particular. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora vamos, para explicarle un poquito, la idea de este vivo era para aquellos que no conocen las leyes y para los que están más o menos ahí, por ahí que la escucharon de refilón. A mí me pasó que las empecé a escuchar durante la pandemia, que los profesionales médicos sobre todo empezaron a hablar en la pandemia, pero esto, por ahí para los que no saben, ¿cómo les podemos explicar brevemente y lo más simple de qué se tratan las leyes biológicas de Hammer? Super creador. Bien, vamos a tratar vamos a hacer una historia, ¿sí? Para poder entenderla desde un lugar. Imaginémonos que es la clásica, ¿no? Imaginémonos que estamos caminando en el monte o estamos caminando en la selva y vamos tranquilos, ¿sí? Tranquilas, estamos observando todo lo que hay, disfrutando del camino y de repente aparece una pantera o un puma, ¿sí? Y nos quiere cazar. En ese momento en el que nos encontramos enfrente al puma o enfrente a la pantera, lo que sucede es que nuestro cuerpo se prepara, ¿no? O para huir, o para luchar, o para generar algún tipo de respuesta. ¿Sí? No va a pasar desapercibido, nos podemos intentar quedar quietos, que no nos vea, podemos hacer millones de cosas, pero básicamente nuestro cuerpo se va a preparar para la lucha o para la huida. En ese momento, todo mi cuerpo, ¿sí? Va a generar como un super estado, ayudándome a correr más rápido de lo que he corrido en mi vida, a estar más agudo en mis sentidos para poder ver, para poder escuchar, para poder percibir lo que está pasando. Mi corazón se va a acelerar, mis pulmones van a hiperventilarse, y bueno, mis músculos, algunos se van a tratar de llenar de sangre para poder ayudarme en la lucha en la huida, otros van a tener menos sangre, van a pasar una serie de cambios y yo voy a disparar. ¿Sí? Salvo que esté demasiado loco para luchar contra un puma o una pantera, vamos a correr, claro, salvo que, bueno, ya para quienes saben las 5 leyes, para quienes estén muy contelados se pueden quedar a luchar, pero para quienes no... Pero no, lo recomendable es sobrevivir, vamos a sobrevivir, vamos a tratar de sobrevivir. Sí, tal cual. Ahora, supongamos que yo voy corriendo, estoy huyendo, me caigo, me esguinzo un tobillo, me clavo una rama en el brazo, el puma me pega un arañazo, yo sigo corriendo, en ese momento no me va a doler ni la torcedura, no me va a doler ni el arañazo, no me va a doler las lastimaduras que me hagan, no me va a pasar, no voy a sentir nada, porque en ese momento mi cuerpo está preparado para ayudarme a sobrevivir, ¿sí? Ahora, una vez que yo logré escaparme, sí, he logrado escaparme, y ya veo que el puma no está cerca o la pantera no está cerca y ya me puedo tirar, ¿sí? A descansar, es en ese momento en el cual a mí me van a empezar a aparecer síntomas, me van a empezar a doler los tobillos, donde me pegué, me voy a dar cuenta que tal vez me quebré una costilla y no me había dado ni cuenta, ¿sí? Que tengo sangre en un lugar y porque estoy lastimado. Entonces, en ese momento va a empezar un proceso de compensación de todo el periodo previo en el cual estuve huyendo de ese puma o huyendo de esa pantera, ¿sí?
Para hacer un paréntesis, imaginemos que en la actualidad a lo que le denominamos enfermedad es a ese momento en el cual yo estoy por fin a salvo y me puedo poner en un estado de relajación, ¿sí? Porque el cuerpo no nos va a dar síntomas cuando estemos en un proceso de lucha o de huida. Nos va a estar dando un montón de energía para tratar de resolver lo que tenemos que resolver. El punto es que en nuestro paradigma convencional, en el que hemos aprendido en nuestra cultura, no hemos aprendido a unir lo que pasa, ¿sí?, con lo que nos pasa en el cuerpo. O sea, lo que pasa en mi vida con lo que nos pasa en el cuerpo. Entonces, normalmente, como el puma o la pantera no existen en la realidad y son pumas o panteras simbólicos, virtuales, digitales, ¿no? Como puede ser el precio del dólar, como puede ser un mensaje en Instagram, como puede ser una discusión en una cena familiar, como puede ser una cuestión vincular con una pareja, con una persona, ¿sí?, un desempleo o la necesidad de conseguir un empleo, ¿sí? En nuestra cultura hemos empezado a simbolizar un montón de todas estas cuestiones, entonces no las podemos ver tan claro. Ahora, ¿qué pasa cuando después de un fuerte periodo de estrés, de crisis, en el cual he estado trabajando para conseguir ese trabajo que quería conseguir, o he logrado decirle a mi pareja determinadas cosas que no se las podía decir, he logrado poner en orden ciertos vínculos, y bueno, demás cosas que nos van pasando, logramos ponernos a salvo o logramos descansar luego de ese periodo de fase activa, le vamos a poner, o de estrés, ¿no? Ahí normalmente van a aparecer los síntomas que van a tener que ver justamente con lo que yo estuve viviendo. Ahora, como no hemos aprendido a relacionar el momento de estrés con el momento de reparación, normalmente solo nos quedamos con la fase de los síntomas. Entonces, Y el es miedo, muy común. ¿no? El miedo a los síntomas. El miedo a los síntomas cambio. es fundamental. Primer Digo, gran cambio. para mí fue lo primero, decir, los síntomas no es que el cuerpo está jugando en contra mío, no es que hay algo mal adentro mío, sino que se trata de la fase de reparación. Eso para Tal cual. mí fue una de las cosas que más me impactó verlas, porque si no uno toma como que una fiebre, un estado gripal, como que es en el momento en el que peor estoy, mi cuerpo, ¿por qué me estás haciendo esto, no? Es como empezar a cambiar de a poquito eso. Sí, porque es la típica frase, es ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No? Es ¿por qué ahora me estás fallando? Ahora que conseguí el trabajo, con tanto trabajo, tanto esfuerzo que tuve que poner para conseguir este trabajo, tanto esfuerzo que tuve que poner para construir la casa, tanto que estuve luchando, tanto que me estuve esforzando para hacer algo, una vez que lo tengo, ahora tengo síntomas. Estuve todo el año trabajando, todo el día, para llegar a las vacaciones y que en las vacaciones me dé una diarrea, me dé una cistitis, me dé gripe, ¿no? Y uno dice, claro, ¿por qué el cuerpo me falla de esta manera en vez de poder disfrutar de las vacaciones? Bueno, porque justamente nuestro cuerpo, durante todo el tiempo que estuvimos trabajando o esforzándonos o luchando para conseguir algo, luego el cuerpo tiene que compensar, ¿no? Entonces, la historia de Hammer es entre dramática y gloriosa todo el tiempo, ¿no? Pues una persona que hay gente que lo ama, ¿sí? Gente que lo odia por la forma que tenía de ser, más allá de su particularidad. Él descubre estas 5 leyes porque le matan a un hijo, ¿sí? Le disparan a un hijo de una manera accidental. Ellos estaban en Italia, el hijo queda como en un tiroteo medio cruzado, le disparan, lo llevan al hospital, está internado y finalmente fallece. Hammer, como él era médico, su esposa también era médica, Sigrid, lo que hacen es tratar todo el tiempo de ayudarlo, de sacarlo de la situación en la que estaba. Finalmente no pueden, fallece su hijo, y a partir del momento del fallecimiento, Hammer desarrolla un cáncer de testículo. Sí, Sigrid desarrolla un cáncer de mama. Increíble. Obviamente, terrible. Y cuando lo podemos ver con cosas así, lo podemos ver mucho más claro. Lo podemos ver mucho más claro. La correspondencia, ¿no?
la correspondencia de un evento traumático, que ya lo vas a explicar, digamos, cuál es cuáles son los requisitos para que esto suceda, pero la correspondencia entre esto, lo emocional, lo que pueda estar pasando, con que después el cuerpo hable. Tal cual, tal cual. Además, acá podemos ver de que, bueno, perdió un hijo y el cáncer justamente lo tuvo en los testículos, ¿no? Sigrid, la compañera, pierde a su hijo y le aparece un cáncer en la mama. Acá la relación que hay entre los eventos y lo que vivimos tiene todo que ver también. No es al azar, no es que de repente a Hammer se le murió su hijo y le salió una verruga en el codo, no. Tiene una relación muy directa entre los eventos que suceden y los síntomas que aparecen en el cuerpo. El punto es que él inicialmente no relaciona esto. Él inicialmente no lo relaciona y él se trata a nivel convencional hasta que empieza a hacerle preguntas a las personas que él atendía, porque él trabajaba en el área de oncología en un hospital en Alemania. Entonces él empieza a hacer preguntas a estas personas que estaban pasando por estas situaciones y empieza a descubrir que la mayoría de la gente siempre tienen una relación entre situaciones que estuvieron viviendo con los síntomas que después le empiezan a aparecer. Entonces dice, che, acá hay una relación, ¿no? Entonces él empieza a hacer una investigación, porque Hammer, además de que era médico y era oncólogo, tenía varias especialidades, también era físico, o sea, había estudiado física, y también había estudiado teología. Entonces unía de alguna manera varias ramas con lo que le podía dar, ¿sí? Lo que ahora conocemos como las 5 leyes, pero hasta ese momento desarrolla la primera ley y la segunda ley. Estamos hablando de 1980, o sea, del 1978 a 1982, que él logra desarrollar estas primeras 2 leyes, en donde la primera lo que dice es que todo evento que nos sucede, ¿sí?, en nuestra experiencia, tiene un impacto en nuestro cuerpo, y hay una relación directa entre esto. Obviamente yo lo estoy resumiendo un montón para que lo podamos charlar, ¿no?, en media hora, pero para la gente, y bueno, y vos también que has visto cómo lo damos, son 10 horas para hablar por lo menos de la primera ley. Es muy complejo, sí, claro. Ahora es como tratar un poquito también, claro, de que entiendan, más que todo para los que no conocen nada, y dejarles como para mí es una luz. Sobre todo para los que quieran realmente hacerse cargo de su salud. Entonces, bueno, lo vamos a tratar de simplificar, pero sí es un sistema bastante complejo. Sí, sí, sí. Después, inclusive, podemos juntarnos a charlar en otro momento sobre el paradigma de la salud, ¿no? Porque una cosa es la salud y otra cosa es la medicina. La medicina es la herramienta que se usa en un tiempo determinado, en un contexto dado, en un tiempo y espacio, ¿sí? Que obviamente la medicina siempre va a tomar características de acuerdo a la cultura de cada pueblo, o de cada ciudad, o de cada país, o de cada región. Pero la salud es algo que es atemporal, ¿no? Es algo con lo que nos hemos estado vinculando toda la existencia de la humanidad, y los animales también la viven, solo que de una forma mucho más instintiva, ¿sí?, sin mente, o sin mente racional, si le queremos poner un nombre, pero en realidad, digamos que la medicina va variando de acuerdo al contexto y a la cultura, que es un poco lo que después traen las 5 leyes, pero lo que hacen las 5 leyes es posicionarse en el ámbito de la salud, es decir, ¿qué considero yo como salud? Y también cómo me paro enfrente de este paso que es un acto de soberanía. Es decir, che, por primera vez tengo el manual de instrucción de cómo funciona mi cuerpo, ¿sí? Ahora decido yo, ya no hay un azar, ya no hay una mala suerte, ya no hay una maldición. Porque justamente no hay lo una que hace maldición de la genética tampoco, ¿no? Que eso a mí me interpela siempre, y soy de las que lo digo siempre, porque se escucha mucho en todo tipo de reuniones y demás, esto de la maldición genética es tremenda. Es tremenda, es tremenda. La genética, el contagio, la herencia, son todas cosas que se han ido formulando desde aspectos teóricos, ideológicos, que de fondo tienen connotaciones económicas, ¿sí? Después
Esto lo puede investigar quien lo quiere investigar, un montón de información, pero bueno, todas estas ideologías que se transformaron en ciencia, porque no son una ciencia en sí misma, porque no son comprobables, ¿sí? Todas estas teorías o estas ideologías tienen el trasfondo de la economía, ¿no? La medicina que hoy tenemos, que es la pastilla para apagar el síntoma, es nacida de la, digamos, revolución industrial, cuando era necesario tener a un trabajador, una trabajadora laburando 18 horas en un día, y no tiene tiempo para reparar o para que me diga, che, mira, me duele el brazo, me duele la espalda, tengo una... Hacer reposo, descansar. No, tomate la pastilla, apaguemos el síntoma y seguí trabajando. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy nuestra medicina responde un poco a ese parámetro de la productividad y no se posiciona desde el lugar de la salud. Lo que nos devuelven las 5 leyes es este lugar de la salud. No estamos hablando de... No es una medicina en sí misma. Más el último nombre que se transforma es ciencia curativa germánica, que en realidad es una traducción del alemán que no tiene como una traducción específica. ¿Sí? Pero a lo que estamos hablando es, estamos volviendo a conectar con la esencia y con los patrones de la naturaleza que rigen adentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, me fui un poquito por las ramas, pero todo esto tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver, obviamente. Sí, no, es que es muy difícil no irse porque es verdad, uno empieza así con la red y empezás a incorporar un montón de cosas. A mí hay algo que me gusta mucho, es que siempre vos vas poniendo como ejemplos y me parece que eso también está bueno porque hace que uno entienda mejor, ¿no?, lo que pasa. Por ejemplo, hablábamos ayer en la clase de las alergias alimentarias, ¿no?, que es algo que le pasa a todo el mundo. Podríamos hablar del cáncer también, que es más complejo y demás, pero vamos a algo más simple, alergias alimentarias, que uno dice, son personas que en determinado momento dice, tengo alergia al gluten, a la proteína de la leche, listo, se restringen, tienen una vida re compleja en algunos casos, porque dicen, no, yo no puedo comer esto, no puedo comer esto. ¿Qué explicación le podríamos dar? Una hipótesis de por qué sucede esto, que por supuesto volvemos a lo mismo, les volvemos a decir que esto es re complejo. Cuando uno hace el estudio de una persona, Ale, me imagino que hacen un montón de preguntas, se necesita un contexto bien amplio, pero vamos a simular algo como para que la gente entienda cuál es la forma de abordar que tiene la medicina, perdón, la ciencia curativa germánica. Mira, para lo que son las alergias alimentarias y lo que son todas las alergias, esto también viene en lo que es primera ley, y es cuando yo tengo un conflicto biológico, ¿sí?, que no tiene nada que ver con un conflicto emocional, ¿sí?, que esto también es algo importante que viene a traer la ciencia curativa, y es, no son emocionales las causas de las enfermedades, entre comillas enfermedades, porque ya vamos a darnos cuenta que esa palabra ya no tiene sentido, porque no existe como una entidad propia la enfermedad, sino que le hemos dado la característica a un síntoma de enfermedad, ¿sí? Pero para todo lo que son las alergias, cuando tenemos un conflicto biológico, ¿sí?, cuando tenemos un DHS, como lo menciona Hammer, que es un evento traumático vivido en soledad, que nos agarra contrapié, para los cuales no tenemos recursos todavía para afrontarlo, ¿sí?, y que es agudo, ¿sí?, que nos agarra de una, todos nuestros sensores, todos nuestros sentidos van a estar captando el ambiente, ¿sí? Entonces, si yo cuando voy caminando, por ejemplo, por una vereda roja, de repente sale un perro corriendo y me ladra y me muerde, ¿sí?, la próxima vez que yo pase por una vereda roja, mi corazón se va a acelerar. ¿Por qué? Porque mi cerebro va a decir, che, mira, fíjate que está este mismo estímulo que estuvo la última vez que nos pasó esto. Ahora, toda esta situación pasa en microsegundos y de forma sumamente inconsciente. De hecho, no lo podemos elegir, no podemos elegir la forma en la que se van a quedar asociados estos rieles. Nosotros les llamamos rieles, ¿sí?, a estos elementos, que son elementos del ambiente que a la hora de vivir una situación, un conflicto biológico, quedan impresos en nuestro cuerpo. Entonces, si yo de repente estoy comiendo en la mesa, y mientras estoy comiendo pan, o comiendo queso, o comiendo salsa de tomate, o comiendo pescado, porque lo hablábamos también, que las alergias alimentarias, como
todas las alergias, son muy particulares, hay gente que le tiene alergia a cosas muy particulares. Yo estoy comiendo en la mesa algo y de repente pasa una situación en la cual hay una fuerte discusión entre mi mamá y mi papá. Y en ese momento, dos siendo chiquitos, 4, 5 años, 3 años, 6, 7, la edad que sea, pero pequeño, ¿sí? Vivo un conflicto biológico en ese momento y mis sensores van a captar lo que estaba pasando ahí, tanto los sensores externos como los sensores internos. Entonces, si yo tengo un alimento en ese momento adentro de mi cuerpo que se está digiriendo, ¿sí? Muy probablemente se asocie, ¿sí? Con el evento. Entonces yo cada vez que como ese alimento, en realidad lo que el cuerpo me está diciendo es, che, fíjate, ¿sí? Que cuando comimos este alimento estuvo pasando tal situación. Entonces la persona empieza, ¿sí? A que cada vez que come ese alimento tiene luego un síntoma. ¿Sí? Porque estuvimos diciendo recién que cuando yo estoy en el problema no voy a tener síntomas. Cuando yo estoy en esta situación que me agarra contrapié, no voy a tener síntomas, porque ningún animal tiene síntomas cuando necesita de toda su energía para poder hacerle frente a una situación. ¿Sí? Ahora, una vez que yo salgo de la mesa, que yo me voy, que la pelea se termina, que la situación culmina, yo voy a hacer inflamaciones intestinales, diarreas, vómitos, puedo hacer que se me puede cerrar la garganta, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo hablábamos también con el tema de las alergias al pelo del gato, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido separados cuando o nuestro papá o nuestra mamá se ha tenido que ir o se han separado y se ha ido y yo me he quedado solo en el contacto de mi papá? Y justo ha estado el gato, y el pelo del gato se asocia a un riel, ¿sí? Y una vez que se asocia a un riel, cada vez que yo estoy en contacto con el pelo del gato, y bueno, al ratito que yo me voy de ese estímulo, se me hincha la piel, se me pone roja, se me cierra la garganta, se me pone la boca y se me hincha la boca. Y a esto le hemos llamado alergia, ¿sí? Pero en realidad lo hacemos todo el tiempo. En realidad lo que suceden son asociaciones que tenemos a estos eventos que hemos vivido, ¿sí? De todo esto habla la primera ley. La primera ley es muy importante porque lo que nos dice es, hay una relación directa entre las experiencias que vivimos y la forma que tiene nuestro cuerpo y los síntomas que nuestro cuerpo genera. Si lo tuviésemos que resumir un montón, sería esta la primera ley, sumamente importante, porque hasta el momento no hemos entendido que si yo vivo de forma incoherente, es obvio que mi cuerpo se va a estar adaptando para ayudarme a vivir y a traspasar esa situación de incoherencia hasta que yo genere coherencia. Y una vez que la genero, mi cuerpo tiene que reparar o readaptar un montón de estructuras que estuvieron ayudándome a traspasar esa situación, ¿sí? O sea, lo que podríamos decir de esto, como, perdón, para pasarlo como limpio, sería que cuando a mí me está pasando de que, vuelvo a lo mismo, tengo fiebre, tengo un malestar estomacal, tengo acidez, le pongamos los nombres que sea, porque lamentablemente también llegamos a esto, ¿no? A tener que ponerle una etiqueta a todo. Porque yo, al ponerle la etiqueta a todo, después tengo con qué poner la curita arriba. Tengo la medicación para, ¿no? Entonces también esto empezar a decir, a mí todavía me cuesta, bueno, no, ¿qué te está pasando? No, no tengo gripe, no tengo algún mal gastrointestinal. Empezar a ver los síntomas, como vos nos enseñas siempre. Entonces sería esto, ¿no es cierto? Esto de como lo que me está sucediendo en realidad es el cuerpo intentando resolver esa situación. Que no necesariamente puede ser que haya pasado algo tal cual. Como vos decís, puede ser algo que viene de cuando éramos más chicos, que nos quedó grabado en el inconsciente, porque en ese momento no tenemos las herramientas para lidiar con tanto, y quizá no vuelve a pasar lo mismo, porque es esto, ¿no? El cerebro tampoco distingue entre realidad e imaginación. Entonces quizás fue algo como, esto parte de la percepción, que uno no se da cuenta. Quizá me encuentro con determinada planta que estaba en ese momento cuando yo sufrí el evento y yo ni me doy cuenta hoy de esa planta y empiezo con alergia y no lo asocio. Entonces, un poquito de esto, ¿no? Decir, el cuerpo, ver esto. El cuerpo no está en contra, el cuerpo no está haciendo nada en contra tuyo, el cuerpo está tratando de que te recuperes. Lo que pasa es que me parece que el problema de hoy en día, ¿cuál es? Que no lo dejamos. Sí,
tal cual, siempre está. Cortamos. Sí, lo cortamos. Pasa que como ha sido visto el dolor, el síntoma, ha sido visto con esto como que vos decías, el mal intestinal, ¿no? Fijémonos que hay una polaridad que no es propia de la naturaleza. El bien y el mal no son propios de la naturaleza. Es un concepto inventado desde la religión, ¿sí? Vos decís algo que a mí me quedó grabado, perdón que te interrumpa, pero me voy acordando de cosas, esto que vos decís, que todo tiene que ver con la cuestión moral y que la naturaleza y los animales no tienen moral. Eso me encantó, me quedó como muy grabado porque eso quiere decir la carga que le ponemos los seres humanos a todo. Claro, y la idea que ya tenemos acerca de los síntomas siempre viene desde una cuestión religiosa, ¿sí? Esto está bien, ¿no? Si no tengo síntomas, está bien. Si tengo síntomas, estoy mal. Y en la naturaleza, no, como vos decís, no hay moral, no hay ética, no hay religión. Por lo tanto, todo lo que pasa siempre está en un punto neutro. Siempre todo lo que pasa es para la supervivencia. Entonces, si yo tengo un síntoma y me da miedo ese síntoma, yo ya inconscientemente me estoy posicionando en un lugar que está en contra de mi propia biología. Cada vez que yo intento luchar contra un síntoma que tengo, cada vez que yo intento apagar un síntoma que yo tengo, cada vez que yo intento, ¿viste? Cuando dice la gente, no, voy a luchar y voy a hacer todo lo posible para estar en contra, la batalla contra tal cosa, la batalla Siempre o te la pongo ese lucha ejemplo. contra... La lucha contra el cáncer siempre lo pongo de ejemplo. Es la lucha contra uno mismo. Y no quiere decir que uno no pueda o una no pueda hacer cosas para ayudar, ¿sí?, a que el proceso de la biología sea mucho más suave, mucho más liviano, ¿sí? No lo podemos evitar una vez que llega, ¿sí? Los síntomas una vez que llega están y lo que tenemos que ver es que durante tiempos previos nos ha estado ayudando a nuestro cuerpo a llegar a un lugar, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es cuando tenemos un síntoma es gracias.